En Radio Sur de Los Ángeles tenemos el agrado de acompañarnos y acompañarlos a ustedes, quienes nos escuchan y nos ven por las redes sociales, con la diputada Joana Pérez Olea. J73 me dijeron que era usted. ¿Ah? ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas ¿Usted ahí? gracias, Hassan, Oiga, por este espacio. siempre, pues usted cuando pase por aquí, venga nomás, cuando ande, pase siempre su casa por aquí. Oiga, usted tiene siempre un compromiso con los adultos mayores, ¿ah? Eso lo he notado yo que usted tiene hay una comisión también que tiene que ver con ellos. Sí. eh, y siempre que puede los acompaña, aunque a algunos no les guste que los acompañe, por lo que sube por ahí, pero cosas que pasan. Oiga, estuvimos ayer con adultos mayores, Ujú. con sus distintas uniones comunales, Qué con los importante, ¿eh? presidentes comunales y sus directivas, organizaciones de las 14 comunas. El Senama ha estado trabajando también en Sí, generar proyectos y Senama. poder, sí, el Servicio Nacional del Adulto Mayor les entregó recursos también para que ellos puedan organizarse. Mm, Así que yo quería acompañar eso porque además sí, yo soy integrante de la Comisión de Adulto Mayor. exacto. Así que uno obviamente que tiene que estar informada para tener retroalimentación. Después tuvo el programa Vínculo también acá en la municipalidad. Hoy día hablaba con el Ceremi. Esa es una actividad que financia el Ministerio de Desarrollo eh, y que tiene un convenio con el municipio, pero son actividades ministeriales, ¿ya? Ujú, ya. Así que, y por cierto, también estuve en la tarde con otras organizaciones de adultos mayores, donde ellos hablan y me consultan sobre el tema de sus pensiones, de la PGU, proyecto de cuidadores y cuidadoras, ¿cierto? Que también tenemos adultos mayores que están cuidando a Los otros, cuidadores, claro o que el sí. proyecto también que hoy Varios, día, a varios están, propósito de claro. la actividad que hoy día es el Día Internacional de la Salud Mental, y creo Ajá. que hay mucho que se relaciona también entre la comisión que vemos nosotros, que es la de adulto mayor, discapacidad, salud mental. Ujú. Es un tema bien complejo e invisibilizado. Y hay muchas organizaciones que están detrás, como por ejemplo la sociedad civil, que se organiza en torno a un hijo, un pariente, una familia, y se dedica a trabajar en estas materias que yo le cuento, ¿cierto? Discapacidad y salud mental y otros temas más, ¿cierto? De salud propia. Entonces creo que hay una sinergia importante y por eso se valora y se rescata todo el trabajo que hacen no solo salud, sino las Ujú. organizaciones. Y con adulto mayor, como le insisto, es un eje mío, porque lo vengo trabajando hace muchos años y soy integrante de la comisión, no podría no trabajarlo. Ujú. Y estamos sacando una política integral de mejor vejez, una vejez también saludable, que es justamente lo que se busca. El día de mañana vamos a hacer mucho más los adultos mayores, todo, la población no está, ¿cierto?, teniendo una buena tasa de natalidad No, en y absoluto. vamos a tener que enfrentar una situación compleja donde está vinculado a la falta de movilidad, a hacer, por ejemplo, los Ujú. aeropuertos, los terminales, los espacios públicos mucho más inclusivos, pensando en Hacerlo personas. más accesibles. Exacto, con una accesibilidad universal y por eso hemos ido Sí. mejorando la ley. Ahora abordamos la ley de inclusión laboral, ya de 1% Ujú. pasamos a un 2% y mejoramos. El otro día estuvimos también en el espacio del casino en un seminario importante que hizo también la OMIL, ya con la gente de Senadi. Así que bueno, yo creo que son temas importantes que están avanzando. Uno le gustaría que fuera mucho más rápido, pero también tiene que ver con la conciencia, ¿ya? Porque hay mucha gente inconsciente de estos temas que maltrata, que hace bullying, que no entiende que es tremendamente necesario cuando tú lo vives o tienes un entorno, es muy distinto, ¿ya? Y las personas sufren porque hay falta muchas veces a la dignidad, al respeto. Entonces, yo creo que tenemos que ir transmitiendo esto mucho más en las escuelas, en los establecimientos. Tenemos niños que han fallecido por bullying. Entonces, porque no da la presión. Entonces, yo le digo, todas estas materias a veces se invisibilizan. A mí me gusta mucho trabajar Ajá, los temas de sí. seguridad, de descentralización, de reactivación Claro, económica, claro. pero no por eso Mejorando la vida de los demás en el fondo. estos temas no son importantes, que son más Son sociales. importantes. Así que por eso hemos estado Sí. acompañando a quienes más están invisibilizados. Mire, el 6 de octubre también celebramos el Día del Feriante de la Ujú. mujer y el hombre feriante, que es una Ujú. familia en el fondo también. Así que este me ha sido bien importante para visibilizar lo que hablábamos delante, la ley Ujú. que sacamos esta semana, que después de harto rato,
este gobierno acompañó, apuntaló, y la ministra de Cultura estuvo impecable ahí. Sacamos la ley de fomento a la artesanía en nuestro país, que en el fondo es Qué bien. quien co-crea, no es lo Ya. mismo un feriante que un artesano. A Claro. veces la gente lo mete en el mismo No, saco, no, no, no. pero el artesano co-crea sobre nuestras materias primas y hay que ayudarlo, Ujú. garantizarlo. Entonces se crea un registro en la ley, pero un fondo especial también y que parte con un porcentaje que ya está asignado una vez que ya empiece a operar la ley, incentiva una política pública de artesanía, bajada, ¿cierto?, en cada una de las regiones. Así que creo que va a ser positivo y lo valoraron mucho algunas amigas y amigos también Ujú. de Cabrero, de Los Ángeles, que estuvimos con esa dirigente. Oiga, un amigo artesano me decía así, que se quejaba él, porque muchos otros que tenían puestos de artesanía decía, oiga, pero mire el fondo a la figurita, pues dice hecho en China. Entonces, para crear un registro de artesanos tendrían que ser, como dijo él, pásele un alicate de punta y un alambre y que le hagan algo, para Claro, que sea usted, comprobar que realmente saben hacer algo con sus manos y no están comprando no, hay artículos una red de provincial muy fábrica. importante que además, imagínense qué bonita las artesanas Ujú. en cuero, ¿cierto? La señora Claro, Lucy de los artesanos que tienen además su agrupación y que le enseña a personas no videntes en trabajar en mira, cuero, otras amigas, las artesanas más arañitas, ¿cierto? De Cabrero. Entonces uno dice, claro. oye, qué importante, Lucy Leiva, gran Entonces está la mujer. greda. Ah, así ¿Ah? que la Mónica Vidal también, que es de Cabrero, que tiene a su mujer artesana, las conocí como tejedora, nos Ujú, vamos a juntar en nacimiento. Entonces ujú. hay una red y que muchas veces uno le preguntó a una persona, le dijo, ¿usted por qué artesana o por qué hace esto tal? Y muchas veces, algunos a veces también después de la ¿Mm? pérdida de un hijo, otro, Sí, o ha de sido un una dolor, terapia también. buscan para también estar en otra cosa, ¿ya? Y se Ujú. dedican a un oficio u otro. Así que Y también hay muy tradiciones lindo. familiares, Además, enseñanzas que se pasan de la está abuelita, la mamá, lavartero, el ¿cierto? abuelito, sí, son cosas de tradición familiar. Y además nosotros no solo nos quedamos con esta ley, tenemos que avanzar en cuidar esas materias primas. Por ejemplo, la Ujú. ñocha, ya que es la que ocupan para hacer estos tejidos mapuche, Ya, sí, tenemos que cuidarla, la pita ajá, y las tanto especies, claro que sí, o tipo de hay maderas. que Así que conservarlas. ahí pude aprender mucho más porque nos visitaron Mire, artesanos y artesanas y pudimos mire qué compartir. bonito. Oiga, hablando de adultos mayores, por motivo de un accidente estuve yo en un SAR, estos servicios de alta resolutividad. Ya, Y claro, llegué a las 4 de la tarde, me fui a las 10 de la noche, pero la verdad es que, bueno, siempre que llegue alguien más apurado o con mayor gravedad que uno, por supuesto que tiene que pasar primero. No- Pero recuerdo que había una señora que venía del sector Las Trancas, y venía ella caminando por la calle con su propio andador, con su burrito. Y llegó a que la atendieran, y a la señora le iban a atender después que a mí. Pero ella llegó sola, y se iba a ir de ahí cerca de las 12 de la noche después de que la atendiesen. Y a esa hora no tenía movilización. Entonces pregunté, oiga, ¿y habrá posibilidad de que usted me puede avisar si la señora se tuvo movilización para volver a su casa? Porque yo tengo mi auto afuera, la puedo llevar. No, me dice, sí, pero es que no puedo, yo no le puedo dar datos de ningún paciente acá. Es cierto, dice el reglamento. Pero todavía me pregunto y me preocupa qué pasó con esa señora. ¿Qué pasa con esos adultos mayores que viven solos? Como una señora entiendo que también vive por acá en calle Cochrane, que vive sola, mm, sola en una casa donde tienen hasta el síndrome de Diógenes y empiezan a contar cositas. sí. Y uno dice, ese adulto mayor que vive solo, esa señora, ¿qué es de ella? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo podemos llegar a ella? ¿Cómo pudiese haber por último, no sé, un seguimiento, alguien Sí. encargado de estarles por último llamando por teléfono periódicamente para saber cómo está señora, cómo ha estado, le falta algo, no sé, Mm, está resfriada, está en cama, ¿qué le pasó? ¿Me entiende? Porque claro, además a eso agregamos que los adultos mayores ya 70, 80 años, por ejemplo, no producen fiebre. ¿Usted sabía que eso ocurre fisiológicamente? Entonces, así es. la abuelita, el abuelito está en la cama y resulta que se siente mal, está débil, pero si no tiene ni fiebre y puede estar con una neumonía, pero es que a esa edad ya no tiene fiebre. Entonces, Mm. estarlos chequeando permanentemente sería bueno porque, como le digo, no les pasa nada, no están enfermos de nada, pero están viviendo solos y si les llega a pasar algo, nadie va a saber. Mm. Hassan, mira, hay municipios que tienen programas sumamente integrales en esa línea y que incluso les van a dejar los remedios a la casa, Ya. porque los tienen bien diagnosticados, bien Ujú. catastrados, La y pesquisa la ahí, pueden hacer los mismos exacto, consultorios. exacto, y se hace, ¿ya? Y eso funciona y en Ujú. algunas comunas que yo conozco a nivel país
la gente, uno conversa con ellos y funciona muy bien. El problema es qué pasa en las comunas que no funcionan o que son muy grandes. ¿Estará O que, funcionando aquí? Me ¿me pregunto yo. entiendes? Entonces yo creo que igual es bueno poder instalar a través de esta política pública que Ujú. yo le dije que estamos sacando, Sí, que es un proyecto de genial. gobierno, que los catastros, ¿cierto? Los tiene identificados, como por Ujú. ejemplo las personas electrodependientes, que hemos ido avanzando para que se cumpla la ley. Entonces los servicios de salud levantan esto, los municipios también, la organización civil, y Ujú. nos ayuda a tener catastro, visualizar y que las empresas cumplan con eso, con los equipos electrogeneradores. Esto es lo mismo en cuanto a los adultos mayores que necesitan y están postrados, que necesitan acompañamiento o que están solos O o que que abandonados, su ¿ya? cuidador necesita apoyo también. Por eso tenemos la política de cuidadores, que es un cuidador de respiro para también Ujú. ayudar. Tenemos prioridad, tenemos el registro de cuidadores, donde también se le ha instado a los municipios que puedan avanzar. Yo trabajo con muchas organizaciones de cuidadores aquí en Los Ángeles y no ha costado, porque a veces desde los servicios de salud, hospitales, municipios, les cuesta ser escuchado, atendido. Aquí yo he tenido muchos reclamos de que no están siendo muy atendidos la gente que pide Ujú. audiencia. Ujú. Y bueno, cuando pasa eso, la gente también después queda invisibilizada, porque uno entiende, los municipios tienen muchos requerimientos. Pero si nadie lo escucha, Claro, es pero, terrible porque... pero hay también en esa descentralización que han Mm. hecho y que entiendo que tienen sectorizadas o sea, como equipos municipales por sectores, Alto del Laja, ¿cierto? Y otros que le llaman los centros, ¿ah? Sí, Y ahí también debe ser el espacio, porque se está claro. utilizando personal, recursos. Ayer me reunía con otros funcionarios municipales en materia de educación. Los municipios son autónomos, ¿ya? Pero obviamente que cruzan materias que son muy importantes: educación, Ujú. salud, adulto mayor, discapacidad. Por eso tienen programas que acompañan, apoyan, pero que están relacionados con lo que hablábamos en la mañana, con algunos ministerios. Programa Vínculo, Ministerio de Ujú. Mideso. Y así, el Senda previene, ¿cierto?, con lo que es el convenio con el municipio, ¿ya? Así que, bueno, hay hartas cosas que ir generando y viendo lo bueno y sacando lo malo hay que corregirlo. Y por eso es Claro. la ley que viene a obligar ya a instalar una política de acompañamiento a la vejez, Ajá. de no verlo como algo de una mirada, sino a integral. Por eso tiene que ver Exactamente. con el esparcimiento, Usted lo ha el dicho. derecho al esparcimiento de ellos. Por eso hoy día tenemos espacio para que ellos puedan postular a fondos, Ujú. que en el fondo viajan por Senatur, el gobierno regional está financiando aquello, también, ¿cierto?, Senama y los municipios. Entonces, Ya. las organizaciones están buscando y están saliendo a disfrutar, ¿cierto? Muy Esa bien. es una línea. Lo otro que hacemos con el adulto mayor, las pensiones, que las mejoramos y ahora se va a empezar a incrementar, sobre todo quien tiene pilar contributivo, el que trabajó, más allá de la PGU, que Ujú. también aumentamos un poco el monto y cobertura en lo que faltaba. Y la política de cuidados, que también va a ayudar, que se amplió. Los Ángeles ampliaron, lo malo es que le quitaron horas, ¿ya? Pero ampliaron. Entonces el Ujú. cuidador que ya tenía 16 horas, por ejemplo, cuidador, ahora se la disminuyeron a 8 o a 10. Entonces, eso es lo malo, pero al menos se está ampliando a otros. Y eso es una decisión de este gobierno, no es de ley, ¿ya? Ellos pueden tomar esa mirada Ujú. más discrecional en esa apertura. Y lo otro que vamos a luchar con mucha fuerza en el presupuesto, que vamos a ir el lunes con los alcaldes al Congreso y vamos a estar viendo algunos temas, porque el gobierno mandó este presupuesto rebajado en muchas iniciativas y va a tener la férrea defensa, y si es necesario vamos a rechazar ese presupuesto en muchas materias. Hay un programa que era muy valorado, que era más Ajá. adultos mayores autovalentes, ¿ya? Adultos mayores autovalentes, que el programa AMA, y que también los eliminó. ¿Por qué? Porque dijeron que había una evaluación, pero esa evaluación decía que además deberíamos eliminar 3 o 4 ministerios. Y si es así, bueno, ¿el gobierno también va a eliminar esos ministerios o va a eliminar solo el programa que afecta a los adultos mayores? Entonces, es algo que nos tenemos que sentar de cara a cara con el Ejecutivo, entre Congreso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, el gobierno, para que den la cara en estas rebajas, que no han sido capaces todavía de ir a explicar por qué. Y nadie se hace responsable. Pues. Entonces aquí Bueno, tiene que responder el ministro de Hacienda y la ministra de Salud, por qué finalmente cortan un programa que es tan sensible, que lleva 10 años. pero es que Así que dicen que no funciona.
Es que si dicen Pero que es no que funciona, entonces arregle, corríjalo, arréglele o haga que, dé una alternativa. haga que funcione. O haga alternativa, Claro. pero usted no puede dejar a esos adultos mayores que hoy día están con una Desatendidos. prestación, Ujú. de la noche a la mañana usted le elimina un acompañamiento. Claro. Es como en educación usted desescolariza a una persona que tiene síndrome de Down o una discapacidad usted, y los manda a la casa. Y ahí tenemos un vacío, porque eso es lo que pasa, terminan 24 años, 26 años y se va. Y ese niño puede ir a un cuarto básico, Ujú. pues, según su nivel de aprendizaje y su nivel cierto de discapacidad, y los vota y nadie se hace cargo. Entonces, por eso digo, eso se invisibiliza. Y ahí hemos estado. No son los Ujú. temas grandes de país, de seguridad. Usted sabe, me ha tocado presidir Claro. la Comisión de Crimen Organizado, ver los temas de reactivación. Yo tengo 20 leyes propias, entre eso el voto obligatorio, que es Ujú. algo que nos devolvió la fuerza a la democracia, ¿ya? El cuidar la Exactamente. democracia, Que los ¿ya? ciudadanos tenemos obligaciones Pero también. yo no dejo de ver estos temas que son muy sensibles también. Así que Claro. eso era contarles lo que hemos hecho esta semana, Súper bien. y que vamos a seguir recorriendo. He recibido mucho cariño, reconocimiento de nuestro trabajo, que quizás ha sido como de hormiguita, porque tratamos de estar en todas las 22 comunas. Claro. Hoy día en la mañana me di un tiempito pequeño mientras tenía que hacer un tiempo para ir al banco, porque esta cosa del CERVEL, ¿cierto? Que Ujú. te exige ciertos requisitos, trámites y Sí. todo, que todos los que han sido candidatos lo saben, tenían que hacer ese espacio, y sí que pude también desayunar con don Osaín Sabaj, un hombre que Ah, usted conoció mire. y que quería Sí, mucho, pues por y que supuesto. aquí me alegré mucho porque Qué saliendo de bueno. la radio me encontré con don Mario Ríos Don Santander. Mario también, Chile claro. les debe mucho a figuras como ellos. Así Y yo que es. me formé con don Osaín en política, en trabajo Ujú. territorial, en el campo, porque lo acompañaba los fines de semana. Éramos de un mismo partido y me gustaba la política y lo conocí recorriendo. Así que fue muy grato. También me dieron todo el respaldo a la familia Sabás, que Por tiene supuesto. espacio, ¿cierto?, en Cabrero. Así que bueno, como siempre, además yo como presidenta regional de Demócrata, llevamos también a Jorge Sabás de candidato a Ujú. diputado Ah, en mire. el Ñuble, Ya. ¿ya? Así que ahí Excelente. los vecinos y vecinas que nos escuchan de las comunas cercanas entre Huepil, Ujú. Yungay, ¿cierto? Pues son hermanas ahí, también que puedan apoyar con fuerza a Jorge Sabás, que ha sido un gran diputado y que hoy día también tienen la posibilidad de acompañarlo. Así que trabajamos de la mano con los regantes, con todo el trabajo que tiene el mundo campesino en esas áreas. También, como le digo, uno va generando redes y valora, y por eso me alegré mucho ver a don Mario Ríos Ujú. Santander. La descentralización le dé mucho a él. Fue un gran senador, y creo que uno no puede ser falta de generosidad o Ujú. ¿cierto? No le puede faltar eso a la política, a lo social, a la vida pública. A la gente a veces está en una cloaca, a veces, de que se pelan, de que hablan mal del otro, de que se pegan codazos, y Ah, eso le sí. hace muy mal al Sí. país porque nos desprestigia, Así ¿ya? es. A todos los que estamos en esto, y nos mete a todos en un mismo saco. Así que yo, como hago la diferencia, mis reconocimientos a ellos, y tenemos que respetarnos, tenemos que elevar el nivel del debate, de la discusión. La gente no quiere pelear. La gente ayer me decía, Que se pongan de mire, acuerdo. póngase de acuerdo, Claro. nos da lo mismo las peleas, por favor, póngase de acuerdo. Me decían, diputada, Ujú. por favor, eliminen el INDH. Y yo le dije, ¿están seguros? A ver, levántenme en esta audiencia, ¿quiénes eliminarían el INDH? Mayoría. ¿Ya? Y me sirve para saber, porque Claro. uno dice, ¿cómo vamos a eliminar el INDH, que es un Instituto Nacional de los Derechos Humanos, en fin? Después me decía, mire, yo estoy dispuesto a volver a la pena de muerte. Y a ver, levante la mano. En menor escala, sí, pero son discusiones que hay que dar con altura de mira. Claro. La gente tiene que opinar, ¿ya? Ujú. Entonces tenemos que elevar el nivel del pelambre, la chimuchina chica, de solo el TikTok, que me cae muy bien. A mí mi equipo me ha dicho, oiga, haga un TikTok, pero yo soy más de la política de tradicional Claro. también, que busca el bien común a través de este instrumento. Yo estudié ciencia Exactamente. política, ¿me entiende? Entonces, para mí esto es igual el arte de acuerdos, de voluntades, y eso se ha perdido mucho. Así que en esos dos hombres maravillosos, Ujú. ex senadores de la República, Mire. los reconozco y valoro el valor de los acuerdos, el diálogo, de la gran política, que Claro. está bien alejada de nuestro De país. cuando las cosas se hacían pensando en el bien Sí, común.
Así es. Y con más sensatez, tal vez. Bueno, esa era nuestra Ah, reflexión del día. Diputada, usted que tiene que ver con los adultos mayores, yo le quiero hacer un encargo. Ya, dígame. Mire, a veces lo que hay que hacer es hacer coordinaciones. Ya. A veces lo que hay que hacer son gestiones. Sí. Hay adultos mayores que, por ejemplo, son diagnosticados de un cáncer. Ujú. Y dicen, mire, por la edad que tiene, no, así que lo vamos a mandar con cuidados paliativos, Paliativo del dolor. le vamos a sugerir que se vaya a su casa a pasar con su familia tranquilito, sin dolores ni molestias, los días que pueda disfrutar con su gente. Y existe algo llamado, por ejemplo, hospitalización domiciliaria. Váyase para la casa, ¿para qué se va a quedar en el hospital? Quédese rodeado de los suyos. Sí, pero la hospitalización domiciliaria cubre 18 kilómetros a 18 kilómetros de Los Ángeles. Y si la persona vive en el kilómetro 20, ya no lo asiste. Ya no llegan. Sí. Entonces uno puede acudir a la posta, que queda cerquita. Mm. Y la posta, ¿qué No dice? no tiene lo... La posta dice, no, nosotros no tenemos nada que ver porque eso es del hospital, el servicio de salud. Nosotros somos municipales. Nosotros dependemos de la municipalidad. Entonces no tenemos nada que ver, eso es de paliativos. Oiga, pero... Y ahí no se equivoquen, porque claro, hay un programa de cuidado de postrados en que si la persona, el abuelito, la abuelita que estén postrados, que estén obviamente en cama por largo tiempo, llegan a tener una escara, por ejemplo, sí lo tienen que atender la posta, porque sí hay un programa de postrados, pero no es de paliativos, que tenga que ver con paliar las Cáncer. molestias de su cáncer. Mm. Pero pasa eso. Funciona muy bien, pero hasta 18 kilómetros de Los Ángeles. No la provincia, no la comuna de Los Ángeles, no. Y si la comuna tiene más de 18 kilómetros, no, se corta a los 18, señor. Usted vive en el 20, sonó. Ya. Entonces, ese tipo de cosas son Perfecto. incongruencias. Lo vamos a ver, mira, yo no siempre sé todo, por eso me Por eso importa, por eso uno yo le siempre... trae las cosas No, por para que usted suerte, y conozca. eso es muy importante y hemos tomado muchos temas de eso mismo, de requerimiento de la comunidad, y lo hemos hecho a veces esta ley, ¿ya? Esa es la idea. Por ejemplo, la gente me planteaba, diputada, se perdía gente extraviada en la provincia. Ujú. Hace poco tuvimos una madre que me pilló al frente en la plaza que estuvo golpeando muchas puertas. Sí. Y yo le dije, mira, nosotros tenemos la ley de extraviados, que las primeras 48 antes le decían, váyase a su casa, espere los Espere 2 48 días. horas para la presunta Cómase desgracia las y uñas después vuelva. 48 horas. Y si es una Y hija eso, chica. exacto, y hoy día las 48 horas son cruciales. Si Pero una persona claro. se pierde en el mar, se pierde en la calle, Las se pierde primeras- en la cordillera, en cualquier parte. Las primeras horas son Exacto. cruciales. Entonces cambiamos eso, una ley propia nuestra, que es justamente la ley de personas extraviadas. Y gracias a Dios, nuestra amiga, que ha sido una dirigente importante de Los Ángeles, que le costó que lo escucharan, no las querían escuchar nuestras autoridades locales y provinciales, que no tenían mucho que hacer. Bueno, Pero, yo por la favor. pillé, llamé al director nacional de la PDI, se activaron los acompañamientos de apoyo, ella pudo viajar, porque hay una ley. Entonces yo lo único que le digo, oiga, cúmplase la ley, la búsqueda, Que- ya. Incluso me extrañó mucho que hace poco en una comisión investigadora le pregunté a la Armada, era en Concepción, y le hablé de la ley y no la conocía la ley. ¿Ve? Entonces uno dice, pero ¿cómo ley, cualquier autoridad, una ley promulgada es una ley conocida? ¿Ya? Entonces, bueno, encontró Se a su hijo. supone conocido. Encontró a su hijo, ya en Valparaíso. Se Así que encontró, sí, menos mal. cariños para las madres que muchas veces sufren, y es una ley importante, pero también para futuras mamás, porque aquí en un desfile también me encontré a otra madre desesperada que nos mostraba unos carteles también. Entonces, tienen hoy día un instrumento, porque una persona que se pierde también por Alzheimer, ya, eso. Entonces, yo voy a tomar su tema que me lo transmite, porque efectivamente los cuidados paliativos del dolor, yo trabajé mucho con don Germán Acuña, que fue un ex gobernador de Concepción, amigo, ¿cierto? Presidente del Colegio Médico, y que todavía está trabajando estos temas, así que vamos a ver cómo podemos mejorarlo e instalarlo en el Ministerio de Salud para que haya una mejor coordinación de la red. Y al director del Servicio de Salud, que ha tenido una buena acogida. Tenemos un tema que tenemos que sacarlo, que son los 4 hospitales que algo que me molesta mucho, inconclusos. que están ahí paralizados y la gente Sí. quiere luego.
Entonces tenemos deficiencia en salud. A mí me han Ujú. pedido que apoyemos las acusaciones constitucionales con la ministra, pero hay muchas cosas que finalmente Hay que solucionar los no, problemas primero. no sirven Claro. más que sacar una autoridad y dejarla inhabilitada por 5 años. Es una Lo cosa que uno política. tiene, y la ministra ha hecho todos Mm, los esfuerzos porque una persona técnica no es política y a lo mejor no tiene el perfil político que le gusta mucho a claro. algunos, pero ha tratado de sacar adelante esto y aquí también tiene que funcionar las instancias regionales. Tuvimos un Ceremi que se fue de Ujú. candidato, entonces dejó bien inconclusas las cosas y tuvimos hartos problemas con gestión, ya con la autoridad sanitaria. eh, a mí me reclaman mucho en eso, entonces yo creo que hay mucho que hacer, ¿ya? Y salud tal debe totalmente, ¿ya? Y hay muchos actores, no le vamos a echar la culpa a una persona porque hay una red importante y, por ejemplo, hoy día se les debe, se les ayudó a algunos, aquí me han reclamado en Arauco, Ujú. se les reconoció mucho honorario, a contrata y otros, y a una buena parte se les dejó fuera. Y hay una discriminación que, por cierto, la Mm, vamos a respaldar para cuidar, porque cuando todos estaban en pandemia, le agradecimos, salimos a aplaudirle, claro. y todavía queda gente en pandemia que Ya. ayudó, que se hizo una ley, y que por negligencia de algunos, o por, ni siquiera por mala fe, por querer ayudarlo en algunos casos quedaron fuera. Y ahora todos se miran y dicen, arréglensela solo. Entonces, ahí vamos a ayudar porque lo que usted dice se necesita con personal. Se necesita personal, Claro. equipo, ampliar toda esta cobertura en cuidados Exacto. paliativos, que no es fácil, se necesita. Y además este mes, que es el mes, ¿cierto?, que se conmemora la prevención del cáncer, de hacerse los exámenes, de estar, o sea, la lucha contra el cáncer es un tema muy fuerte. Sacamos la ley del cáncer con Carolina Goich. Yo espero tenerla acá. Tenemos un encuentro en Santa Bárbara, unas mujeres maravillosas allá, mujeres bárbaras, que me han invitado también a participar junto a ellas, así que espero que pueda acompañarnos y ahí les vamos a estar contando cómo nos va con eso Exacto. Mire qué bien. y les vamos a decir que los cuidados paliativos del dolor no están funcionando en nuestra provincia. O sea, tienen, como le decía, ese Tenemos un límite. observatorio de la ley Sí. del cáncer y ese Mire, también es tema, ¿ya? también. Muchísimas gracias, diputada. Yo sé que le estamos robando un No, estamos. ratito de eso. Tengo un encuentro con personas en situación de discapacidad, con una Mire, red que ya. me ha pedido también Jenny ahí, que es una Mm, tremenda lideresa. ajá. Estamos también con Sandrita Valderrama, con varios actores ahí trabajando y les voy a escuchar porque estamos en modificaciones legales también y sobre todo como viene el presupuesto nos vamos a juntar Ujú. para ver cómo les ayudamos. Así que muchas gracias, Excelente. Gracias a que usted. tengan un buen almuerzo a esta hora. Hasta la próxima. Así conversamos entonces con la diputada Joana Pérez Olea. Acuérdese de J73. J73, No, J no lo de olvide. Joana, Eso. primera en la lista, porque voy ahí primera. Muchas gracias. Chao.